Hola de nuevo. Pues aquí seguimos en la preparación para irnos a Talpa caminando. Mi grupo sale para la siguiente semana, mediados de la siguiente semana nos vamos. Es la primera vez que me voy caminando a Talpa. A ver cómo me va. Espero tener buena condición y llegar sano y salvo. Lo bueno que voy con un grupo que ya tiene tiempo yendo y pues ellos se van más despacio que otros. Creo que se avientan la caminada en 4 o 5 días, porque aquí tengo un vecino que también tiene su grupo, pero ellos se van casi corriendo, ellos se avientan como 3 días. Y pues para ir la primera vez, irme con ellos, no me parece buena idea, porque pues no tengo la condición que ellos tienen. Sí me dijeron que si me iba con ellos, pero pues no, yo creo que no. Más bien en 1 o 2 años más tal vez sí los acompañe. Ahorita no. Cuando voy a ver si puedo, si llegamos a buena hora ya Teco, voy a ver. No manches. Ay, no inventes. Después de este pequeño accidente que tuve con una rama, les termino de decir lo que tengo pensado hacer en Teco. Ahí en Teco hay un fósil que encontraron cerca de ahí en una laguna que está en corto de ahí de Teco. Quiero grabar ese fósil y también investigar algo de una persona que está ahí en Tecolotlán. Pero el motivo de este video no es hablarles de eso. Hoy les voy a platicar un poco de un lugar oculto en lo más abrupto del flanco externo de la Sierra Madre Occidental, en lo que se designa con el nombre de los declives jaliscienses. Este lugar de clima húmedo y vegetación compuesta por pinos, robles, fresnos, entre otros, oculta un bosque de arce, cuya existencia es originaria de Canadá, y se ha llegado a determinar que la especie de este lugar es única en el mundo. En este lugar se encuentra enclavado un pueblo viejo y ameno historial que en tiempos prehispánicos estuvo habitado por indígenas náhuatl. Aquellos indígenas designaban a este pueblo con el nombre de Tlalipán, que vendría a significar tierra alta. Tal nombre lo pudieron dar los indígenas a la región, que es alta y montañosa, o al lugar donde estaba el pueblo, ya que a la llegada de los españoles estaba situado en lo que hoy se llama Barrio Alto o Barrio de los Indios, que corresponde a la parte sureste del pueblo actual. Hay quienes opinan que en tiempos remotos el pueblo estuvo en alguna de las colinas que se asientan a la parte oriental del actual pueblo. Cuando los primeros españoles visitaron estas tierras, el cacicazgo de Tlalipán formaba parte en calidad de tributario del extenso y poderoso reino de Jalisco, Jalisco con X. Como sabemos, a principios de la segunda década del siglo XVI fue descubierto el Océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa, si no mal estoy. Fue quizás a raíz de este descubrimiento que tuvo lugar un desembarco de hombres blancos y barbados, los que arribaron quizás perdidos o náufragos a las costas del actual Jalisco, lo que corresponde a los municipios de Cabo Corrientes y Tomatlán. Aquellos hombres, sin que sepamos sus nombres o quiénes eran o de dónde venían, se quedaron a vivir entre los indígenas de la zona a la que llegaron.
Pero a raíz de que quisieron civilizarlo, los indígenas los asesinaron. Murieron, dejaron algunos vestigios de su permanencia en tierras de esta zona, mas no sabemos hasta dónde penetraron ni cuánto tiempo estuvieron viviendo con aquellos indígenas. Ya en los años que van de 1523 a 1524 fue dominado el cacicazgo de Amajocotlán, hoy Mascota. Quienes se encargaron de esta empresa fueron personas del reino de Colimán, a las órdenes del capitán Gonzalo de Sandoval. Entonces la dominación española estuvo a casi nada de llegar al cacicazgo de Tlalipán. Llegaron a lo que hoy conocemos como la Cruz de Romero. Estuvieron casi a nada, a 8 kilómetros más o menos del pueblo. Fue hacia 1532 cuando Nuño de Guzmán ya se estableció en la capital de su reino, Villa del Espíritu Santo de la Mayor España, hoy Tepic, Nayarit, y empezó a mandar exploradores para estos lugares con el fin de reconocer y pacificar los pueblos. Fue entonces cuando los pobladores de estas tierras prometieron obediencia al rey de España. De esos tiempos se conserva un documento que más bien es una orden de Nuño de Guzmán, que decía que de inmediato saliera el gobernador Álvaro de Bracamontes a los pueblos de Paulín, Camotlán, Mascotes y Mascote, con todos los demás que en esa comarca se encontraban, entre ellos el cacicazgo de Tlalipán, que se han rebelado y alzado después de haber dado la obediencia a su majestad y a mí en su nombre, y haber venido muchas veces a dicha ciudad a servir a sus amos. Fue entonces cuando fueron declarados formalmente esclavos los indígenas de estas comarcas y herrados con el fierro de su majestad. Al abandonar Nueva Galicia, Nuño de Guzmán repartió sus dominios entre dos de sus capitanes, Juan y Cristóbal de Oñate y Juan Fernández de Híjar. Dentro de la parte que le tocó a este último se encontraba el pueblo de Tlalipán. Con paciencia y comprensión se dedicó a conocer y pacificar a los pueblos que correspondían al gajo que le había heredado Nuño de Guzmán. Fue hacia 1540 cuando Juan Fernández de Híjar hizo su entrada más o menos pacífica al escondido pueblo de Tlalipán. A finales del siglo XVI, 1599, si mal no estoy, a raíz del descubrimiento de ricos minerales de Aranjuez. Aranjuez es una localidad que está cerca de Talpa. Bueno, descubren estos minerales y empiezan a llegar a establecerse las primeras familias europeas. Y la necesidad de contar con un centro de población bien organizado obligó a estos buscadores de oro a fundar un pueblo donde pues por muchos años estuvieron esta tribu náhuatl viviendo. Fue así que por decreto de la Real Academia de Guadalajara, con todas las formalidades que requería las leyes y costumbres de la época, vio por primera vez el pueblo que recibió el título de Santiago de Talpa. El poblado fue elevado a rango de alcaldía menor, quedando desde entonces sujeto a la jurisdicción de la alcaldía mayor de Huachinango.
La fertilidad de estas tierras atrajo a agricultores y ganaderos que fundaron algunas ricas haciendas, entre ellas San José de Talpa. En cuanto al cristianismo, llegó más tarde que la conquista por las armas. Desde un principio, los blancos que pasaron por estos lugares trajeron sacerdotes y misioneros, pero siempre se hizo en forma transitoria y sin que sus labores misioneras tuvieran arraigo y produjeran los frutos deseados. A mediados del siglo XVI, 1550-1551, tuvo lugar el primer intento de evangelización de estos pueblos. Para conseguir este fin se mandaron a 2 religiosos de la orden seráfica. Seráfica es otro nombre de la orden franciscana. El nombre conmemora la visión que tuvo San Francisco en el monte Alberna, en la que vio a un serafín que le dio los estigmas que tenía en el cuerpo. Estos 2 religiosos se encontraban evangelizando un pueblo indígena que es Ahuacatlán, en Nayarit. Estos religiosos eran Fray Francisco Lorenzo y Juan de Estivales. No llevaron consigo ni dinero ni provisiones de ninguna especie y tenían cuidado de pedir a los indígenas oro, plata, cualquier clase de riquezas. En su larga peregrinación tocaron los cacicazgos de Amatlán, hoy de Cañas, Nayarit, Huachinango, Atenquitli, hoy Atenguillo, y Amojocotlán, hoy Mascota. Llegaron al cacicazgo de Tlalipán cuando había sido conquistado y pacificado por el sucesor de Nuño de Guzmán, donde los esperaba una prolongada serie de trabajos y sufrimientos. Los habitantes los vieron a los frailes con bastante desconfianza, recelo y temor. Les causó extrañeza ver su figura humilde y sus ademanes sencillos, ya que los únicos europeos que habían conocido hasta entonces eran los soldados que les exigían el oro, servicios o les quitaban la vida. El carácter suave de los religiosos fue atrayendo poco a poco a los habitantes. Fue difícil cambiar los ritos y ceremonias llenos de supersticiones prehispánicas por ritos y ceremonias llenas de supersticiones cristianas. Los religiosos ignoraban la lengua, la vida y la religión y costumbres de los locales. A pesar de todo, los religiosos siguieron con su misión. Fue así que construyeron la primera capilla y el primer altar al Dios verdadero. Esta casa de oración era un humilde jacal hecho de palos y recubierto con lodo y tejado de paja. No solo fue necesario combatir la idolatría y la ignorancia, lo que en ocasiones resultaba más difícil y peligroso era poner fin a costumbres que eran opuestas al cristianismo, tales como la poligamia. Si aquellos padres se hubieran limitado tan solo a desterrar aquello que era opuesto a la fe cristiana, pero no se quisieron innovar costumbres populares que estaban profundamente arraigadas en el alma de los pueblos. Los indígenas en esos tiempos usaban unos adornos en la cara que asemejaban barbas. Estos adornos eran de oro, plata o cobre. Y Fray Francisco tuvo la idea de quitárselos y con lo que los fundió y con lo que salió mandó hacer 17 campanas y las repartió en 17 templos que había fundado. Y aparte de quitarle sus adornos, les quemó sus ídolos y las ofrendas que tenían a sus ídolos. Al principio pues esto no resultó mal visto por los indígenas, pero algunos días después otros indígenas lo tomaron como pretexto para
armar un motín. Se dice que una noche se amotinaron alrededor de la humilde casa de madera donde dormían los frailes, y pues empezaron a derribar las puertas y ventanas y entraron. Y pues entre todo el furor y la emoción de eso, los empezaron a golpear, a darles con flechas, con lanzas, y pues asesinaron a los frailes. Y después de esto quemaron la iglesia con parte del pueblo y huyeron a las montañas que están ahí a los alrededores del pueblo de Talpa. Y pues los vecinos que no participaron se dedicaron a pedir ayuda, y se juntaron españoles e indígenas y salieron a buscar a estas personas. Los consiguieron sitiar y les dieron muerte. Y como se dice que estas personas eran gente que se había ido a vivir al monte desde que se dio la orden de que fueran hechos esclavos por andar de rebeldes contra Núñez de Guzmán. De este suceso de la muerte de los frailes hay otras versiones. Una se encuentra en la relación de Ameca de 1579, escrita por don Antonio Leiva, que dice que este hecho sucedió en Ameca, no en Talpa. Lo mismo, asesinan a los padres y los queman, pero en Ameca. Por otro lado, el padre Tello ubica este suceso en Cacalután, Nayarit. Bueno, sea el lugar que sea, el caso es que los frailes murieron de esa manera, asesinados por indígenas. Después de este incidente, la región quedó casi abandonada. El resto del siglo XVI, solo de vez en cuando era visitado por personas de Huachinango. A principios del siglo XVII descubren en Ostotipac el llamado mineral de los reyes, que por estar en estado virgen presentaba mejores perspectivas que el que ya se estaba explotando en Aranjuez. Esto hizo que emigraran casi la totalidad de los aficionados, tanto europeos como indígenas. Con ello, Talpa y sus minas casi quedaron totalmente abandonadas. Solo permanecieron en Talpa aquellos que se dedicaban a la crianza de ganado o a la agricultura. Y ya para terminar y no hacer este video más largo, se dice que Porfirio Díaz estuvo unas semanas en Talpa disfrazado de fundidor de campanas. Esto a raíz de que perdió contra el general Alatorre. Y también se dice que dejó un familiar, una mujer ahí, una mujer de su familia, que hasta la fecha sigue viviendo ahí y tiene descendencia. No se dice el nombre de la persona, pero se dice que es pariente de Porfirio Díaz. Y ya durante la segunda mitad del siglo XIX, Talpa resultó un refugio muy acogedor para los políticos influyentes de Guadalajara cuando cayó en poder de los conservadores. Y el 18 de septiembre de 1885 se le da la categoría de villa, añadiéndole de Allende, en honor al general Ignacio Allende, llamándose a partir de esta fecha Villa de Talpa de Allende. Talpa durante mucho tiempo fue importante para México porque de ahí se extraía mucho oro y plata y cobre. Por esta razón estuvo muy asediada por bandidos. Pero de eso les voy a platicar en otro video, no bandido. Bueno, no sé, voy a tener que buscarlo si era realmente un bandido.
y de un general que estuvo en Talpa también. Bueno, por mi parte es todo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.